¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Los primeros 10 minutos, como les había explicado en la clase anterior, vamos a concentrarnos en recordar lo que vimos la clase anterior, ¿ok? Si bien es Dice, Si bien es cierto, ustedes estudian en sus propios horarios de manera sincrónica al finalizar la clase, es importante, creo yo, también recordar lo que hemos visto aquí en el salón. Entonces, la primera pregunta es si alguien me puede decir qué es el sujeto de derecho. mis disculpas, buenas noches. Yo hice un resumen, no sé si lo puedo decir, me tomaré un, dos Sí, minutos, algo así. ¿Puedo? sí, sí. Mm, muy bien, estoy anotando acá. Bueno, en la clase anterior, ¿me escuchan? Sí, sí te escucho. Hemos hecho lo que es el sujeto de derechos y pues es aquella entidad cuya conducta es regular por la norma jurídica y sobre aquellos donde la norma hace recaer los efectos jurídicos, que tienen características muy importantes, es que reconoce la capacidad de poder adquirir derechos y de poder encontrar obligaciones. Y también o sea, hay muchos, pero solamente opusiste dos, que son sujetos de derechos individuales, donde vamos a tener el concebido y la persona natural e individual, y por otro lado el sujeto de derecho colectivo, donde las personas jurídicas y organización de personas no inscritas. Las diferencias, si la persona natural está dentro de los sujetos individual, entendemos que somos nosotros unos solos. Mientras una persona jurídica al estar dentro del derecho colectivo, entendemos que es de dos o a más. El concepto, estas ideas, además, donde podemos encontrar todas estas definiciones, conceptualizaciones, sabemos que todos nosotros estamos debajo de un Estado y este Estado tiene normas y leyes y una de las leyes es el Código Civil donde esto reconoce las diversas categorías que existen de sujetos de derechos y sus implicancias en la vida real. ¿Cuáles son las clases del sujeto de derechos? El concebido, que es un ser humano y que por ende requiere protección como la maternidad. Creo que por ahí saqué una palabra que se habló, que la pregunta era si la maternidad subrogada podría ser un contrato. Eso es debatible, como se puede ver, solamente que como llegó a juicios en otros países, y bueno, acá en Perú, pues se lo hizo como el aborto, que es ilegal, siempre y cuando lo favorece. Los derechos patrimoniales, partida son los partes de nacimientos y que nazca. Las personas naturales somos todos nosotros, es la persona humana individual con atributos. Dos, la capacidad jurídica va a permitir reconocer el goce del ejercicio de derechos. Tres, identidad, tiene derecho de identidades, capacidad jurídica y se divide en dos, que es la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Tienen derechos claros, la capacidad de ejercicio es relativa o absoluta. Respecto a las personas jurídicas, son aquellas organizaciones de personas unidas para el logro del bien común. Se va a caracterizar porque cuentan con un formalismo necesario para que sea considerado como persona jurídica. Necesita que esté inscrita en los registros públicos, por ejemplo, como las empresas, instituciones, pero también podemos hablar lo que es de la ONG, eh, y claro, las universidades, colegios, cosas así, con el fin de satisfacer la necesidad de su socio. Pero si hablamos de la ONG o otros Hola, tipos, buenas pues noches. ¿Qué tal, Hola, Mitzi? compañera. ya acá acabó. Ya busca generar dinero lucrativo, o sea, no busca generar dinero, o sea, sino ayudar más al turista. Ujú. Y para terminar, las personas naturales cuya existencia es la muerte, las personas jurídicas pueden durar indefinitivamente, siempre y cuando cumplan las normas legales, ya sea una empresa puede durar y puede existir durante ciclos que tengan el registro al día, claro. Y el otro, para terminar, es las organizaciones no inscritas. Y eso es todo el resumen que redacté un poco de las clases pasadas.
Ok, muy Gracias. bien, Aldo. Justo esta clase no me voy a olvidar de anotar las personas que están participando. Entonces, muchas gracias, Aldo, por tu participación. Creo que por ahí también estaba alzada la mano de eh, Antonio, José Antonio, si mal no recuerdo. Buenas noches, profesora. Ok, a ver, José Antonio, en todo caso, Ya los lo dijo animales todo. son, no te preocupes, pero los animales son un sujeto de derecho. No, ¿Y por qué no? porque no son personas jurídicas. La semana pasada justo hablamos de eso, que porque por el hecho de que son animales de repente tendrían que tener un derecho, pero no son personas jurídicas ni natural. Ujú, ok, muy Son, bien. disculpe, Si bien es cierto, si son bien es cierto, objetos de derechos, ok, los animales, tanto como las montañas, lugares. ok, muy bien a los dos. Efectivamente, los animales son objetos de derecho, eso les permite que haya una protección, porque claro, no se comprende que igual son seres vivos, etcétera, pero no son sujetos de derecho. Los sujetos de derecho son las cuatro menciones que justo vimos la semana pasada y ya mencionó su compañero. Y finalmente, a ver, una pregunta más. En el caso de las personas jurídicas, ¿por qué es importante que estén inscritas en los registros públicos? ¿Alguien me puede responder de manera concisa, puntual? ¿O yo escojo? A ver, Laura. Laura, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Laura Custodio. Ok, si en caso no se sabe la respuesta, chicos, no tienen que quedarse callados. Me lo dicen con toda la confianza, Miss, no sé la respuesta y pasamos a alguien más que probablemente pueda tener ¿Cuál era la la palabra. pregunta, profesora? ¿Por qué es importante que en el caso de las personas jurídicas puedan estar inscritas en registros públicos? Tienen que estar escritas porque de ahí se hace el monitoreo de los atributos que tienen y los ingresos que se van efectuando durante el tiempo. De Ok, igualmente para que paguen los impuestos y hagan sus trámites. ok, entonces les permite una fiscalización, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien, ese es uno, una fiscalización, y también les permite alcanzar esta autonomía, ¿no? Y que esta autonomía esté respaldada incluso, que tengan tanto obligaciones como es, por ejemplo, la razón por la cual están en constante fiscalización, pero también puedan tener derechos. Alfredo, y contigo cerramos. Pregunta es que tuve que salirme del Zoom porque mi computadora anda un poco lenta. Ah, ya, ok, no te preocupes. Listo. Entonces, chicos, eso sería lo que vimos en la clase anterior y hoy día vamos a pasar con el tema que es la familia. Voy a compartir pantalla y me confirman si es que se puede ver, por favor. Sí, sí se ve. Ok, genial, muchas gracias. Denme un momento. Ya, ahora sí. Ok, esta es... Dios. Solo pueden ver esa pantalla, ¿verdad? No están viendo las demás, porque justo se me lagió la computadora y aparecieron mil pantallas. Ok, No se ve la pantalla completa, solamente se ve como si fuera un celular. oh, ok. Mm, Voy a ver si lo puedo arreglar después. Pero, ok, a ver. Tenemos lo que es la familia y para ello vamos a iniciar con unas preguntas introductorias. Y es, ¿qué significa para ustedes la palabra familia? ¿Alguien me lo puede responder? ¿Puede alzar su mano? Ok, Joseph, Buenas noches, Miss. ¿cómo estás? Creo que la familia es donde estamos formados por un conjunto de personas, ¿no? Y hasta donde tenía entendido, creo que había familia nuclear,
varios tipos de familia, ¿no? Donde estaban formados por el abuelo, o por los papás, por los tíos, que era la familia extensa. Luego que había familia nuclear donde había el papá, mamá y el hijo, ¿no? Y bueno, creo que había varios tipos de familia, no me recuerdo bien, eh, pero más que nada eran formados, como dice, por unas familias que eran, a otros vivían con los tíos, abuelitos, los papás, u otros vivían simplemente con los papás o el hijo, ¿no? Y había otros que vivían simplemente con los tíos, pero cada quien ya tenía su, bueno, tiene un nombre, ¿no? Que era una familia extensa, nuclear, más o menos recuerdo por ahí mis. Ok, muy bien. Gracias, Joseph. Ah, José Antonio. Bueno, profesora, la familia es la comunidad o grupo de personas que están unidas entre sí por lazos parentescos. ¿Mm? Es la constitución de la unión del varón y la mujer y los descendientes, fruto de ellos. Por eso es que es una familia. Ya independientemente de los factores que tenga cada familia, ¿no? Nuclear o que sea con más abuelos y papás. Ok, muy bien. Por ejemplo, hasta ahorita han mencionado y rescato sus aportes en que, por ejemplo, Joseph mencionaba esto de los tipos de familia, mientras que José Antonio mencionó la palabra parentesco. Entonces, si bien es cierto, todos tenemos ahorita la idea de que la familia está conformada por aquellas personas que comparten un lazo consanguíneo. Más adelante vamos a ver que si bien es cierto, es una característica, un patrón que es como la regla general, no siempre va a ser así. Y bueno, lo vamos a ver más adelante, pero hasta ahorita muy bien los aportes. Les voy a pedir que por favor, chicos, cada vez que quieran participar, puedan alzar sus manos para yo así saber quién me está hablando. Creo que fue una compañera la que había, Yo, no veo Valeria. quién. Ok, dime Valeria. La familia es única institución capaz de velar, cuidar, ampar, proteger y apoyar a los demás. Ok. ¿Y por qué es una institución? ¿Por qué emplear la palabra institución? Ok. José Antonio. Se emplea la palabra institución solamente para definir al grupo de personas que viene a ser la familia, ¿no? Ok. Ya. Y veo Macetas Iraida por el chat. Y por último, la pregunta, ¿por qué creen que es importante la sociedad? Es importante para la sociedad. Por varias razones. Digo, por varias razones. Como por ejemplo, ¿puedo decir una función de la familia? Claro. Puede ser la unidad básica de la sociedad. Ya. A ver, y en tu opinión, ¿por qué es importante la familia para la sociedad, para la construcción de nuestro Estado? Bueno, o sea, para mí la familia es importante, ya que nos podemos reunir en un grupo y también podemos así comunicarnos y bueno. Ok, ya. Y también Jeremy, y otra cosa, mí, disculpe que le interrumpa, que la familia es la unidad más pequeña y fundamental también. ok, ya. Muchas gracias, Alfredo. Jeremy Lecaros, Gamarra. Ujú. Sí, profesora. Bueno, que yo tenga entendido, bueno, la familia tiene un papel fundamental ante la sociedad, ya que normalmente es donde nosotros como personas, bueno, es el espacio donde se construye nuestra identidad, ¿no? Como personas y nos transmiten los valores con los cuales nosotros vamos a poder ir desarrollándonos de manera educativa ante los colegios, profesional ante el trabajo y ante la sociedad, ¿no? Para ver qué tipo de personas vamos a terminar siendo el día de mañana más tarde. Personas buenas, malas, bueno, a fin del tipo de familia que podamos llegar a tener. Eso ya depende de cada núcleo familiar en el que estemos. Ok, muy bien, muchas gracias. Ya los saludé. Les voy a pedir que por favor bajen sus manos y apaguen sus micrófonos. Ya.
Gracias. No se olviden, por favor, chicos, de apagar sus micrófonos cuando ingresen. Eh, las personas que tengan la mano alzada y no llegaron a participar, no se preocupen que, como saben, la dinámica, al menos en esta clase, siempre se mencionan preguntas para que todos podamos participar. Así que, por favor, bajen sus manos. Muchas gracias. E igual les agradezco mucho su participación activa. Entonces, vamos, todo lo que ustedes han mencionado está bien y es algo que vamos a ver dentro de la clase de hoy. Eh, Vamos a iniciar por mientras con lo que es el concepto de familia. Y es que en realidad un dato curioso que les doy es que cuando hablamos de familia, de qué es, no lo vamos a encontrar su definición ni en la Constitución, ni en el Código Civil, ni en alguna ley peruana. Lo vamos a poder encontrar quizás en tratados internacionales, pero al menos en lo que es la normativa peruana, no hay una definición de lo que es la familia. Entonces, eh, en base al consenso, en base a diversos autores, se ha llegado con una idea de que la familia es una institución natural y fundamental de la sociedad. Ahora, ¿qué entendemos por institución natural? ¿Alguien me puede quizás responder esta pregunta? O quizás, si es que no se les ocurre algo de institución natural, ¿qué es lo que entienden por natural? Por ejemplo, a mí lo natural se me hace como lo correcto, lo que nace para ser lo correcto, lo que no se sale del orden. Pero esa es mi percepción. José Antonio, La profesora, natural es porque ha sido, criado naturalmente bajo el régimen de papá y mamá, por decirlo así. ok, ya, pero Es para algo definir, natural de la misma sociedad, de que si una persona se casa o algo, lógicamente va a tener su descendencia, que vienen a ser sus hijos. Y es por eso que es una institución natural, porque va a pasar naturalmente por los siglos de los siglos. ok, pero aún así para definir natural me utiliza la palabra naturalmente o natural, entonces todavía no nos acercamos a la definición. Ah, es algo común. Ya, es algo que sigue un patrón general. Muy bien, ok. Claro. Giancarlos menciona natural, algo creado en la naturaleza, ok, es un tipo de persona cuando anda registrado. Te voy a anotar, Giancarlos, en un momento. Listo. Ahora, cuando yo llevé este tema, también, pero ¿por qué sale esta idea de que la familia es una institución natural? Porque si buscamos en el artículo 4 de la Constitución, nos va a decir, mm, ya, reconoce la forma del matrimonio, la unión, ya. Básicamente el artículo 4 de la Constitución menciona a la familia como una institución. Si esta no es actualizada, entonces es la otra normativa de un momento. Ya, aquí está. Código Civil era, discúlpenme. Te menciona que la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. Entonces, el concepto que ustedes van a encontrar en su libro es uno que sale a raíz de lo que nos dice nuestra normativa. Pero ¿por qué nuestra normativa peruana define a la familia como una institución natural? Ustedes lo han mencionado en sus participaciones y es que cuando nos referimos como natural a algo, hacemos referencia a que forma parte de un orden ya predeterminado. Por ejemplo, cuando hablamos de familia, tenemos esta imagen de la mamá, del papá, de los hijos, pero muy pocas veces cuando hablamos de familia, lo primero que se nos viene a la mente es una madre soltera, trabajadora con sus hijos, por más que sea una realidad cotidiana en nuestro país y en general en Latinoamérica. Entonces, si bien es cierto, lo natural es, este término lo emplea la normativa peruana, es un poco criticable. ¿Por qué es crítico? Porque si hablamos algo de natural, y creo que uno lo mencionó por el chat,
eh, significa que es inmutable o da esta opción a entender de que puede ser inmutable, cuando las familias siempre van a estar en constante cambio, ya sea por la cultura, por la historia o diversos temas. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, en el Amazonas, me acuerdo cuando llevé esta clase en el colegio, mencionaban que las amazonas eran aquellas mujeres lideresas de sus comunidades, de sus grupos, y ellas eran las cabezas del hogar. Pero, por ejemplo, si vamos a otras comunidades, no suelen ser las mujeres lideresas del hogar. Entonces, el factor de la cultura es muy importante para poder comprender qué es lo natural en una familia. ¿Ok? Entonces, nos vamos a pegar al concepto de que la familia es una institución natural porque así se los da su libro, pero el aporte que yo les doy a la clase es que este concepto de natural es incluso debatible y en realidad ha sido uno de los tantos debates que se ha tenido en el derecho de familia. Porque, haciendo un pequeño paréntesis, en el mundo del derecho, hay diversas ramas y una de esas ramas es el derecho de familia, donde se ven temas de alimentos, temas de violencia familiar, se ve temas de divorcio, etcétera. Entonces, este tema de cómo se conceptualiza la familia como una institución natural ha sido arduamente debatible, pero bueno, continuando con ello, ¿por qué requiere una protección y reconocimiento del Estado? Es algo que también menciona en su libro y que muchos de ustedes lo han mencionado. Como sabrán, la familia es fundamental para la sociedad. ¿Por qué? Porque es la base, es nuestro primer círculo social, es donde nosotros recogemos valores, donde recogemos nuestros principios y nos formamos para poder presentarnos al mundo exterior, ya sea cuando somos pequeños en el colegio o cuando queremos hacer vida social con los amigos del barrio, etcétera. Entonces, es fundamental porque nos va a permitir abrirnos a lo que es la sociedad más adelante. Y requiere una protección del Estado porque una familia, chicos y chicas, quiero que comprendan que ésta alberga lo que son diversos derechos. Por ejemplo, todos y todas tenemos el derecho a una familia porque conforma parte de nuestra identidad. El derecho a la identidad no es únicamente tener un DNI, sino que abarca más allá, abarca lo que es tener un apellido. Y este apellido conlleva una historia, conlleva un linaje familiar y conlleva una familia. Entonces, ahí ya vemos uno de tantos derechos, el derecho a la identidad. Pero también tenemos el derecho a poder desarrollar nuestra libre personalidad. Y esta se debe ver protegida en el seno de la familia. Entonces, ¿por qué requiere esta protección del Estado? Porque la familia alberga todo lo que es un paraguas de derechos. Sobre todo porque hay personas que están en mayor vulneración y que requieren un mayor cuidado, que son los hijos. Estos cuidados y la protección que se les da a estos menores de edad obviamente va cambiando a medida que ellos van creciendo. Por ejemplo, el cuidado que se le tiene a un recién nacido o a un menor de 5 años no es el mismo que se le tiene a un adolescente, así como no es el mismo que se le tiene a un niño. Así que esa es una de las razones por las cuales también hay esta protección del Estado. En base a ello, mi pregunta es, ¿la familia es? Ok. En base a ello, mi pregunta es si la definición de familia puede cambiar con el tiempo o entre culturas. Y si es así, ustedes, ¿dónde lo han visto? O si es no, ¿por qué? ¿Qué es lo que opinan ustedes? Igual no hay una respuesta incorrecta, como les digo, este tema es sumamente amplio, han existido muchísimos debates, entonces no tengan miedo de poder dar su opinión mientras sea con respeto. José Antonio, Me disculpa, ¿cuál era la pregunta exactamente? ¿la definición de familia puede cambiar con el tiempo o entre culturas? Sí, sí puede cambiar con el tiempo y entre culturas, porque ya a lo menos en este ciclo se ha visto que con el método de la adopción ya se puede tener más familia, ¿no? Puede ser papá, mamá o mamá, mamá o papá, papá, como dicen, ¿no? Ya Sí. no está mal visto por algunas sociedades el hecho de que tu familia sea muy diversa a las demás. Ujú.
Muy bien, muchas gracias, José Antonio. Precisamente a lo que él menciona, permite comprender y entender por qué aún en nuestra normativa no hay un concepto de familia. Y es porque las familias pueden ser diversas, desde los ejemplos que ha mencionado su compañero José Antonio, hasta, por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, una señora que tiene otros hijos y un señor que tiene otros hijos de otro matrimonio se juntan, hacen su familia y de fruto de esa unión tienen pues sus descendientes, ¿no? Entonces, ellos tienen hijos de otras uniones, pero han conformado aún una familia y esos hijos de otras uniones forman parte de esta nueva familia. Entonces, el concepto de familia trasciende a lo que es un lazo consanguíneo. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero me gustaría ir dejándoles por mientras esta premisa, que la familia no se basta con un lazo consanguíneo. Entonces, la familia, como pueden ver, es un concepto amplísimo y se puede entender como el conjunto de personas unidas por diversos vínculos, no necesariamente el del matrimonio, el parentesco o bueno, o la afinidad, ¿no? A ver, ok, muy bien, Iraida. Es como una construcción cultural que se adapta a las costumbres incluso. Y este, por ejemplo, volvemos a la cita que les mencioné de las Amazonas. Ellas como lideresas, como jefas del hogar, cuando en otras culturas quizás no es así. Así como en otras familias, los líderes de esa unión son tanto el padre como la madre. Entonces, va a depender incluso mucho de las culturas mismas, ¿no? Entonces, pasamos al siguiente punto. Eh, bueno, antes, en su libro menciona cuáles son las características de la familia. Uno, el parentesco y otro, la cohabitación. La familia tiene más características, pero vamos a ahondar en estos dos. Como se ha mencionado, el parentesco, porque algunos asocian mucho a poder construir una familia y solidificar esta familia con lo que son la línea de parentesco. Y usualmente es así como lo vemos, la regla general, por así decirlo, son aquellas personas unidas por estos lazos de consanguinidad. Y por otro lado está la cohabitación. ¿Y por qué es necesaria la cohabitación en una familia? Como lo habíamos visto antes, con el artículo 4 te menciona que el Estado protege a la familia y promueve el matrimonio. Y uno de los deberes del matrimonio es la cohabitación. Entonces, como en la propia normativa te dicen que el Estado promueve el matrimonio, por ende, cuando uno tiene una familia, también es estas obligaciones, deberes que hay en el matrimonio van a trascender, implicar dentro de lo que es la familia, siendo una de ellas la cohabitación. Perdón. Entonces, además también este tema de la cohabitación se empieza a complicar un poco cuando hablamos del tema del divorcio y hay hijos de por medio, porque en realidad es necesario que los niños, los adolescentes, puedan crecer en un ambiente estable. Estable refiriéndose a lo que es dónde van a situar o en dónde va a caer la custodia física. Entonces, es por ello que una de las características principales es la cohabitación. Es un deber que se extiende desde el matrimonio y que permite a los hijos, frutos del matrimonio, tener esta estabilidad. Ok, ahora sí vamos con lo que son las funciones. Una de ellas es la función reproductora. Y es que para nadie es un secreto, y estoy segura que fácil en alguna cena navideña o en alguna cena familiar por ahí, les habrán preguntado si es que tienen pareja, cuándo se casan y si es que ya están casados, cuándo van a tener hijos, porque la mayoría de las personas, al menos en nuestra sociedad, tiene este, esta analogía interiorizada que matrimonio es igual a hijos, cuando no siempre es así.
porque hay matrimonios que no alcanzan la realización por medio de tener hijos y está bien, es totalmente válido. Pero, como les mencionaba, nuestra sociedad peruana tiene interiorizada esta analogía de matrimonio, hijos. Es por ello que una de las funciones que tiene la familia o de lo que espera algunos sectores de la sociedad es esta función reproductora, porque además va a asegurar la continuidad de lo que es la especie humana, la continuidad del linaje familiar, etcétera. Eh, pero además es importante mencionar que si hablamos de una función reproductora, esta no debe limitarse únicamente a lo que es la procreación, sino también a poder garantizar la salud, el cuidado y el bienestar de los hijos. Entonces, cuando hablamos de la función reproductora, vemos dos aspectos. Por un lado, ay, ¿qué foto estoy poniendo? Ya está. No, otra compañera había subido su foto. Ah, ok, Ya lo quitó. ok, está bien, me había preocupado. Qué miedo. No entiendo, ok, X. Este, igual creo que Dígame, está, ok, creo que igual está el moderador, pero si en caso vuelve a suceder, lo alzan su mano y me lo comentan. Entonces, em, cuando hablamos de la función reproductora, tenemos dos vertientes. Uno, la procreación, la de poder traer hijos al mundo como parte del desarrollo humano y social, pero también la del cuidado, porque traer hijos al mundo requiere proveer lo que es su protección, su alimentación, su salud y estabilidad emocional. Ok. Por otro lado, tenemos la función económica, que, ok, un momento, ok, ya apagaron sus micrófonos. Cuando hablamos de la función económica es porque la familia consume y produce. Cuando uno tiene su familia, usualmente lo que se espera es que puedan hacer su propio hogar, un, puedan tener ya sea una casa, un departamento, etcétera, o en general puedan tener su espacio y donde puedan consumir, pero al mismo tiempo puedan producir. Entonces se proporcionan recursos materiales, así como también emocionales a sus integrantes. Hablamos así de un sostenimiento económico, donde se espera que los cónyuges, los padres, puedan proveer los recursos para las necesidades básicas de los alimentos. Ahora, yo voy a hacer esta pequeña abreviación de alimentos para referirme a lo que es, valga la redundancia, comida, vestimenta, vivienda, etcétera. Porque cuando habrán escuchado la palabra, o bueno, la frase de demanda de alimentos, no hace referencia únicamente a lo que es demandar para lo que es un sustento alimenticio, sino también abarca lo que es la vestimenta, los estudios, la vivienda, etcétera. Es un conjunto de necesidades básicas que requiere el niño o adolescente. Así que cada vez que yo me refiero a la palabra alimentos, abro a todo lo que es este paraguas de vestimenta, vivienda, comida, servicios educativos, etcétera. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la función económica, tenemos este sostenimiento económico que va a permitir proveer todo lo que abarcan los alimentos, pero también una cooperación económica, porque cuando hablamos de un matrimonio, los cónyuges siempre van a estar en esta necesidad de cooperar para que pueda precisamente solventar y poder relucir lo que es la familia. Y con ello se trae este tercer factor que es la educación financiera, que no se suele hablar mucho de educación financiera, pero que nuestras familias de diversas maneras nos enseñan lo que es la administración de recursos. Ahora, ¿cómo se manifiesta esta administración de recursos? En realidad, comprendiendo la diversidad de las familias, no hay un plan o un flyer que te diga esto es, esto es, esto es. No, sino que se puede manifestar de diversas formas. Desde que te compran una alcancía de chanchito hasta que te puedan meter en un curso básico de verano de economía. Se puede diversificar de diversas maneras, ¿ok? Luego tenemos la función educativa,
y es que esto iba un poco también en relación a por qué la familia es fundamental para la sociedad, para el Estado. Y es que la familia es como una primera escuela, donde los niños, los adolescentes empiezan a aprender las normas, los valores y diversas habilidades básicas, no solo para la vida, sino para poder vivir en sociedad, en conjunto. Entonces, cuando hablamos de una función educativa, por un lado tenemos los valores y normas, que la familia te enseña diversos eh, valores como es el respeto, la responsabilidad, la disciplina, etcétera. La socialización primaria, pues es el primer espacio donde el menor, el niño, va a interactuar y aprende sobre lo que es los roles sociales. Esto de los roles sociales es muy importante porque, por ejemplo, cuando un niño va al kinder, entiende que la persona, la profesora, la Miss, es la persona que está a cargo del aula y la asocia con esta idea de que sus padres son las personas a cargo del hogar. Entonces empieza desde ya a diferenciar esto de los roles sociales, las posiciones, cuál es la posición que tiene cada individuo dentro y por otro lado, lo que es el apoyo académico, que ayuda a fomentar lo que es esta educación formal y apoyar en lo que son las diversas tareas académicas que se trasladan al hogar. Y por último, tenemos la función recreativa. Creo que su nombre igual permite hablar por sí solo, pero la familia no solo trabaja, educa, solventa, sino que también tiene esta obligación de poder fomentar momentos de disfrute, de integración y de descanso. De hecho, es uno de los derechos que tienen los niños y adolescentes dentro de la familia. Entonces, no dejemos de lado esta función recreativa. Yo sé que muchos, incluso cuando hemos sido niños o niñas, les decíamos a nuestros padres que por favor nos saquen a pasear o los típicos sábados, domingos de familia. Y en realidad eso más que un premio es un derecho que tiene el niño, niña, adolescente, porque es parte de la función recreativa. Entonces, antes de pasar a lo que son los tipos y parentesco, ¿hay alguna duda, alguna consulta hasta aquí? Ninguna, profesora, ninguna. No. No, ninguna. Ok, genial. Entonces vamos a pasar con formas de familia o tipos de familia. En realidad en el libro han mencionado solo dos tipos de familia, que es la nuclear y la extendida, pero hay más tipos de familia. Está, por ejemplo, la familia monoparental, donde la conforma únicamente dos miembros, que es la madre o el padre y el hijo o los hijos. Pero en este caso, la familia nuclear nos habla que está conformada únicamente por los dos padres y los hijos. Por otro lado, tenemos la familia extensa o familia extendida, que está conformado por los padres, los hijos y demás familiares. Pueden ser, por ejemplo, los abuelos, los hermanos de tu madre o tu padre y sus hijos, por ende tus primos. Entonces hablamos de una familia mucho más grande, ¿no? Ahora, como les mencionaba, hay más tipos de familia. Y para ello les voy a comentar el caso Scholz, que es un caso peruano que se vio ya hace algunos años, para que ustedes me puedan responder a qué tipo de familia es la que yo les voy a contar a continuación. El caso consta de lo siguiente. Em, era Era el ejemplo que les había mencionado anteriormente cuando uno tiene hijos fuera del matrimonio y decide volver a ser su familia. En este caso, para proteger la identidad de las personas, aunque igual el caso es público, lo pueden googlear, es el caso Scholz, se los voy a poner por acá por el chat. Ya. La señora A y el señor B deciden unirse en matrimonio, tienen sus hijos dentro del matrimonio, pero en este caso el padre tiene una hija extramatrimonial de su anterior matrimonio. Y actualmente esta niña vive con la nueva pareja de su papá, con sus hermanos, etcétera. Son una familia eh, nuclear dentro de todo, ¿no? Porque, claro, o sea, está conformado por los padres, por los hijos. Se podría decir
que conforma dentro de los parámetros de una familia nuclear. Entonces, ¿dónde es el problema? El problema es cuando ellos se inscriben en un club, en estos típicos clubs recreativos que hay como a las afueras de Lima, si mal no recuerdo, y a la menor, a la hija, que era fuera del matrimonio, de su matrimonio anterior, no la reconocían como parte de la familia, porque no era fruto del matrimonio del señor A y del señor B. ¿Hasta ahí se me entiende el caso? ¿Sí? ¿No? Sí, profesora. Ok, Sí, profe. Sí, profe. Sí, ok, profesora. genial. Entonces, ¿por qué este caso? Ok, muchas gracias. Entonces, ¿por qué este caso resultó tan problemático? Porque fue la primera sentencia en el país, en el Tribunal Constitucional, en el cual el Estado se pronuncia sobre la familia y su relación como una institución natural, y la cual debía interpretarse como un núcleo que no es único, sino que puede ser diverso. Em, Porque una vez más, ¿no? A la niña fuera del matrimonio no se le reconocía como parte de esta nueva familia, por más que ella vivía más de 3 años en esa familia, por más que cohabitaba con su padre, con su madrastra, con sus hermanos, por más que iba a la escuela, por más que iba a la escuela con sus hermanos, etcétera. Por más que performaban como una familia nuclear estereotipada, el club no los reconocía como a la niña como parte de esa familia. Y el problema fue porque no la dejaban ingresar al club. Entonces, ese fue el problema central del caso, ¿no? Y el padre argumentaba que la niña sí era parte de la familia, etc., pero el club y sus abogados decían que no, esto no es natural. Esta no es la institución natural que protege el Estado, etc., etc., ¿no? La pregunta que yo les hago es, ¿a qué tipo de familia pertenece la del caso, ¿no? ¿Es una familia nuclear? ¿Es una familia extensa? ¿Ninguna de las anteriores? ¿A qué tipo de familia pertenecería? ¿O no es una familia? ¿O le dan la razón al club, que la niña fuera del matrimonio no es parte de la familia constituida actualmente, ¿no? José Antonio. Y es parte de la familia, es una familia colateral, o sea, Ok. Ujú. que viene Entonces, del papá, pues al final es su hermanastra o hermanastro. ujú. Es Ok. parte igual. Entonces, tu postura es en que sí es parte de la familia. Ok, Sí. muy bien. ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Difiere con José Antonio? ¿Aldo? Sí, será una familia heteroparental. Heteroparental. Ok. Yaritza, ¿verdad? Sí, ¿Y en qué consistiría una familia heteroparental? tiene hijos fuera de la familia, o sea, aparte. El Ok, papá tiene. ok, muy bien. Gracias. Aldo, creo que también tenías tu mano alzada. Ok. Ah, bueno, yo iba a decir familia extensa Ujú. Ok. porque, porque no, porque me estabas contando que, o sea, la niña es de otro matrimonio y pues creo que la familia extensa se refiere a la tipo de familia que incluyen no solo a los miembros inmediatos de la familia, ¿no? Que es el padre e hijos, sino como también a otros parientes cercanos. Mm, ok, muchas gracias. Magno, Hola, Miss, ¿qué tal? Buenas noches. ¿qué tal? Eh, bueno, estaba escuchando la clase. Yo digo también que pertenece a la familia nuclear porque
Uno, porque el señor sí tuvo, bueno, tuvo otra familia fuera de su matrimonio, pero si él lo reconoció como su hija o su hijo, está siendo un miembro de la familia. O sea, mm, él firmó como su hijo o su hija, ¿no? Eso ya queda registrado en el, ¿cómo te puedo explicar? Ah, Ok, la institución en la que se registra todo ser que ya pertenece a este mundo, bueno, a la sociedad, que viene a ser en la RENIE o en la... no la puede desconocer, ¿verdad? Claro, Ok. claro, no lo puedes conocer porque obviamente te considera, ¿no? Su hijo. Y así tú tengas otra familia fuera de tu matrimonio, pero tú eres consciente que tienes un hijo aparte, ¿no? Y Ujú. eso ya es miembro, ya. Eso es parte de, ya decide entre la, la nueva pareja si desea incluirle a su familia, ¿no? Porque supuestamente el señor tuvo un hijo, pero no con la señora. Eso quiere decir que no es su hija propia, ¿no? Pero la mujer o la señora pues es consciente que el señor tiene otro hijo fuera, ¿no? Fuera. Y yo Ok. creo que siendo consciente ambas personas que tienen un hijo fuera del matrimonio, ya es considerado como una familia más. Ok, muy bien. Muchas gracias, Magno. Emily Yucra. Sí, Miss, yo creo que es una familia reconstituida, Ok, ¿por qué? porque, porque es decir que un padre y una madre en lo cual en algún caso ambos han sido divorciados o viudos quizá y tienen hijos y cuando inician una relación, este, al hijo que tuvieron con su anterior pareja, al unirse con la actual ya vendría a ser parte de una familia, porque se están uniendo entre ellos. Eso es lo que yo considero. Ujú, muy bien. En realidad, justo Emily mencionó el término adecuado que emplea la propia sentencia. La sentencia habla de estas familias, de, de las familias ensambladas, y Emily lo complementó. Entonces, muy bien, Emily, muchas gracias. Joseph, y contigo cerramos porque creo que no hay más manos alzadas. Miss, yo creo que es, como dice mi compañero, puede ser una familia reconstituida o compuesta, ya que ambos creo que van ensamblados. Como dice mi compañera, tras un divorcio, tal vez el señor tuvo un hijo fuera del matrimonio, pero como dice, o sea, están reconociendo que tuvo un hijo fuera del matrimonio y que respectivamente su nueva pareja del señor le aceptó y que pueden tener también, o sea, viven con sus propios hijos, está haciéndose a cargo y más que nada puede ser, como dice, no reconstruye, que está reconstruyendo un nuevo hogar, ¿no? Ya que el señor tuvo, fuera del matrimonio, tuvo un hijo. Eso sería eso. Muy bien. Entonces, el club argumentaba que la niña no era parte de la familia. Sin embargo, si vamos a las funciones que tiene una familia, se ha cumplido la función económica. Muchos de ustedes mencionaban que la niña, al formar parte de este nuevo hogar, también se les cumplía sus demás obligaciones y derechos que tiene, ¿no? Por ejemplo, derecho a la educación, ella accedía a, a una formación académica privada, este económica, se les brindaba los recursos de sus alimentos, recreativa, precisamente para eso iban a ir al club, para poder ejercer esta función recreativa. Entonces, si hablamos en términos conceptuales, la familia cumplía todas las funciones para ser considerada una familia. Y el TC pensó, mm,
Creo que alguien se fijó. Ya. Pero el TC opina igual que ustedes. Mencionaba que a mayor precariedad de un núcleo familiar, debe haber una mayor protección. ¿Y por qué se habla de precariedad? Porque no es un núcleo común, natural, comprendiendo que lo natural son aquellos hijos que responden a la unión de un matrimonio en específico, ¿no? Pero este caso no es así, sale de la norma general. Entonces, el TC, la instancia que resolvió este caso, te decía que a mayor precariedad de un núcleo familiar, debe haber una mayor protección. Y si hay una familia ensamblada, estas familias que tienen hijos extramatrimoniales, conformados por miembros, entre paréntesis, hijos de otro núcleo familiar, y deben afianzarse en uno nuevo, como sucedió en el caso Scholz, deben ayudar a que se realice aunque no hayan lazos de consanguinidad. Entonces, regresamos a lo que vimos en el concepto. En la doctrina, muchos autores te dicen que la familia es esta, o dentro de sus características está el parentesco, ¿no? Pero no siempre va a ser así. O en todo caso, ¿qué pasa con los niños que son adoptados? Ellos no son una familia, ¿acaso? Sí lo son. Y es porque hay otro lazo que los une, que es el de afinidad. Entonces, la familia puede tener otros conceptos, no necesariamente que respondan a la consanguinidad, porque la consanguinidad no te asegura que se cumplan los cuidados, no te asegura que sea una familia amorosa, una familia feliz, una familia que se espera que vaya en margen y en cumplimiento de todos los derechos que debe tener un niño dentro de un hogar. ¿Es lo que se espera? Sí, pero no siempre sucede. O en todo caso, no habrían leyes que sancionen estas actitudes, ¿no? No habría alguna ley que sancione algo que pues no sucede, pero como sucede, entonces sí hay normativa. Entonces, esta sentencia habla de diversas familias, de las ensambladas, de las monoparentales, de las reconstituidas, pero siempre colocan la idea de la familia y que precisamente comprendiendo que los núcleos son diversos o a veces incluso no, eh, sus formaciones no caben dentro de las conceptualizaciones que ya vemos, es que debe haber una mayor protección. Entonces, con este ejemplo que les di, pasamos a al siguiente y último punto, que es el parentesco. Ok, el parentesco es el vínculo o la relación que existe entre los miembros de una misma familia. Las clases de parentesco, por un lado tenemos el parentesco consanguíneo, que es la relación familiar existente entre las personas que descienden una de otra o de un tronco común. Cuando hablamos de un tronco común, nos referimos a este, por ejemplo, árbol genealógico. Cuando estaban en primaria probablemente, o en inicial, creo incluso, a veces las profesoras mandaban esta tarea del árbol genealógico, ¿no? Ya, haciendo referencia a este tronco común. Entonces, por un lado, tenemos la línea recta, que es la estructura de la familia determinada por todas las personas que descienden unas de otras. Esta línea suele ser vertical y es, por ejemplo, abuelo, padre, hijo. Pero por otro lado tenemos la línea colateral, que este parentesco se genera cuando las personas, si bien es cierto, provienen de un tronco común, pero no descienden una de la otra. Por ejemplo, los hermanos descienden del mismo padre, pero no hay una jerarquía por encima del otro, sino que están al mismo nivel. O los primos, ¿ok? Entonces, estas son las dos líneas que tenemos cuando hablamos de un parentesco consanguíneo. Ahora, comprendiendo que hay diversas líneas de sucesión cuando hablamos de un parentesco consanguíneo, un dato adicional que les doy es que, por ejemplo, cuando vemos el tema de alimentos, comprendiendo, ¿no? Que era esto de
cuando los niños, uy, veo a alguien por el chat, la línea también, ok, ya. Les decía, disculpen, que cuando esta famosa demanda de alimentos, cuando el padre o la madre que ha sido demandada no puede solventar estos gastos, ya sea porque se encuentra en un estado de pobreza o indigencia. Ojo, estado de pobreza o indigencia no son lo mismo a que, por ejemplo, el cónyuge demandado no pueda pagar porque no quiere o porque tiene un sueldo muy bajo. No, eso no es lo mismo a un estado de pobreza. El estado de pobreza o indigencia en realidad tiene unas ciertas características que permite comprender que la persona no puede solventarse ni a él o ella misma. Entonces, ahí es cuando entra el orden de prelación, la cual va de la siguiente manera. Uno, los hermanos, si es que son mayores de edad, si es que no, pasamos a los abuelos, si es que no, a los tíos, y si no, ya a otros responsables, que por ejemplo pueden ser los padrinos de bautizo, etc. Estos otros responsables aún no está predeterminado, pero ¿por qué les menciono esto? Porque la línea de consanguinidad se manifiesta de diversas maneras. Y uno de los ejemplos es el que yo les he dado con lo que es la demanda de alimentos. Ok, entonces pasamos al siguiente tipo de parentesco, que es el parentesco civil. Este es un vínculo legal que se genera por la adopción entre el adoptante y el adoptado, y en algunos casos con los familiares del adoptante. Este va a surgir únicamente por una relación jurídica, porque evidentemente cuando uno ejerce esta potestad de adoptar, hay una serie de requisitos y es un procedimiento, al menos aquí en el Perú, sumamente largo, pero es producto, al fin y al cabo, de una relación jurídica, de un vínculo legal. Entonces, la persona adoptada va a adquirir los mismos derechos y obligaciones que un hijo biológico, ni más ni menos, los mismos. Y recordemos que la adopción es el acto jurídico por el cual se acepta eh, a un hijo como propio cuando en realidad no hay un lazo consanguíneo que los pueda unir. Pero al fin y al cabo, forma parte, después de todo este procedimiento y después de haber conformado este vínculo legal, llega a ser parte de la familia. Y esta familia, unida por un parentesco civil, puede ser ya sea una familia nuclear o una familia extensa. Y por último tenemos el parentesco por afinidad, que es el vínculo que se establece entre una persona y los familiares de su cónyuge, pareja, etcétera, como resultado del matrimonio o de una unión de hecho. Pero, por ejemplo, en el caso Scholes, eh, la madrastra, que si bien es cierto, no tenía un parentesco consanguíneo ni un parentesco civil, pudo haber optado por este parentesco por afinidad, porque después de tanta convivencia, después de tantos pasatiempos que pudieron haber experimentado juntas, se pudo haber obtenido este vínculo amical, afectivo, etcétera, ¿no? Entonces, los parentescos por afinidad se pueden evidenciar de diversas maneras. ¿Ok? Luego también en su libro mencionan los elementos del parentesco, que son el tronco, el grado y la línea. El tronco es el ascendente común, del cual van a derivar las relaciones del parentesco. Em, si lo ejemplificamos, podría ser sus abuelos. Sus abuelos formarían parte del tronco, porque a raíz de sus abuelos van a salir sus padres, sus madres o sus tíos, sus tías, etcétera. Entonces, cuando hablamos del tronco es este ascendente común que van a tener los diversos miembros de la familia. ¿Ok? Es común a todos los descendientes que compartan un parentesco consanguíneo. Por otro lado está el grado, que es esta distancia generacional
que separa a dos personas dentro de una línea de parentesco. Por ejemplo, puede ser estas distinciones que hacemos, ¿no? De abuela, bisabuela, tatarabuela, son diversos grados. Pero estos grados hablan de esta distancia generacional que hay, por ejemplo, en la relación que tengo yo con mi abuela, que tengo yo con mi tatarabuela, ¿ok? Y por último tenemos la línea del parentesco, que es la forma en la que se organiza y se van a clasificar las relaciones entre las personas. Ya lo habíamos mencionado anteriormente, esta línea que puede ser recta o colateral. Recta, entendido como, por ejemplo, abuelo, padre, hijo, o colateral con la relación que hay entre hermanos o primos. Entonces, esto sería lo que es teóricamente el contenido que van a poder encontrar en su libro y que lo he podido profundizar un poco más. Y me gustaría saber si es que hay alguna duda de todos los subtemas que hemos visto, si no, para poder hacer un repaso fugaz de todo el tema, nuevamente, para que así puedan ustedes ir a su hora de descanso tranquilas y ya posteriormente regresamos a resolver los ejercicios. Quedo atenta si hay alguna pregunta. Ok, José Antonio dice que no hay alguna duda. Entonces, si todo está claro, les voy a pedir que por favor puedan reaccionar con un like para saber si todos estamos en una misma línea. Sí, profesora, todo bien. Ok, a ver el chat. Mm, no, todo bien. Ok. Mm, ok, todo bien. Entonces, Emily, dime qué pasó. ¿Cuál es tu consulta? ¿Todo esto venía en el examen? Sí, Es todo que venía. es mi primera clase con usted, por eso es que pregunto. Ok, pero sí, sí, en teoría se espera que vengan estos temas en la clase. Igual, por ejemplo, en el PPT yo he tratado de ponerlo todo lo conciso, es decir, las palabras claves, los subtemas claves, entonces pueden tomarle un screenshot, no hay problema. Igual se los voy a pasar el próximo viernes. El próximo viernes se los voy a pasar con ya los 3 temas hechos para que puedan estudiarlo y tenerlo a la mano igual. Ujú. Excelente, profesora. Ok. Em, ya. Entonces, ¿han entendido bien el tema del parentesco, chicos? Sí, ¿no? Ya, entonces, para saber y verificar si realmente han podido prestar atención, les voy a dar un caso, ¿ya? Esta es la situación. Luis y Carla están casados, ¿ok? Llevan ya una relación matrimonial de 10 años. El padre de Carla, suegro de Luis, está en una situación económica precaria, difícil, y le pide ayuda financiera a Luis. Le dice como que, Luis, por favor, ayúdame, estoy mal. Tú este, como cónyuge de Carla, sabes las diversas gastos que requiere un matrimonio y bueno, con mi esposa hemos pasado diversos problemas, por favor ayúdame, tú que ahora eres esposo, tienes familia, me puedes comprender, por favor ayúdame. Las preguntas son, ¿Luis está legalmente obligado a ayudar a su suegro? Sí, no, ¿por qué? Y la segunda pregunta es, ¿qué tipo de parentesco une a Luis con el padre de Carla? ¿Hay alguna implicancia legal o solo es moral? Moral, ética, Eh, yo diría que es un tema de ética, ok, ¿por qué de ética? porque ética, moral puede ser, puede ser por ahí va, ¿no, profesora? Porque en realidad no está legalmente
no es el derecho de apoyar al suero, simplemente si a mí me nace de apoyar, lo apoyo. Yo digo que sería un tema de ética, ¿no? Ok, ya, muy bien. Vi otra mano alzada, pero aterricemos en los conceptos que hemos visto en clase. ¿Por qué hablamos de algo ético, de algo moral y no legal? En todo caso, ¿qué parentesco une al suegro con Luis? ¿Un parentesco consanguíneo, civil, de afinidad? De afinidad, Miss. Ok, ¿y por qué de afinidad? De afinidad porque, este, eh, ay, ¿cómo le explico? A ver. A ver, ¿qué es lo que vimos en afinidad? Eran precisamente estas relaciones que se generan, estos vínculos un poco más relacionados a lo emocional a raíz de la consolidación del vínculo familiar, ¿no? Entonces, Emily, ¿cómo podrías enlazar ese concepto de afinidad con el ejemplo? Ok, si no, no hay problema, pasamos al siguiente. José Antonio. A ver, profesora, yo creo que es más moral. Ujú. Si tiene bien un parentesco, podría ser civil, porque está de repente casado con la hija, pero más no legalmente no tiene la obligación de ayudarlo, Ok, a menos que esté en extrema pobreza o algo, ¿no? Donde ya se ve si el hijo puede estar con el tío o con alguien más, ¿no? ok. Luis, que digo, José Antonio mencionó algo importante que es, yo les había dado este ejemplo de qué hacer cuando, por ejemplo, el cónyuge demandado por alimentos no puede responder por una situación de pobreza o indigencia. Estaba el orden de prelación, que era una combinación entre esta línea recta colateral. Algo similar puede suceder, similar si es que el suegro se encuentra en pobreza o estado de indigencia, pero el vínculo que les une no es un parentesco civil, porque el parentesco civil es con las personas que surge su relación a raíz de un acto jurídico, de un vínculo legal. ¿Ok? Emily. Miss, el Zoom me sacó. ¿Puedo responder? Sí, claro, no te preocupes, tranquila. Bueno, yo considero que la similitud o coincidencia de los caracteres de opiniones, gustos o lo que sea, entre dos o más personas, es por la cercanía y la conexión de las reacciones en inclinación, simpatía, cosas así, ¿no? Ok, ok. Muy bien, gracias, Emily. Emily justo mencionó que lo que unía al suegro con Luis era este lazo de parentesco por afinidad, el cual es el correcto. Lo que los une es este lazo de afinidad y comprendiendo, ¿no? Que es la propia, la creación que tenemos de estas emociones a raíz del matrimonio con los diversos familiares que puedas obtener con tu cónyuge o con el núcleo familiar, ¿no? Que derivan a raíz del núcleo familiar. Sí, Ok. por ejemplo, el- mi suegra, está en Venezuela, ¿no? Ujú, En lo cual, ahorita la situación económica no es muy buena por allá. ujú. Y por lo cual, ella tiene dos muchachitos ahí chiquiticos y nosotros le tratamos de apoyar, no sé, abriéndole una tienda y ya apoyándole de esa manera, ella se solventa más adelante, sola. Por ejemplo, eso es producto del parentesco por afinidad, porque al fin y al cabo recordemos que el matrimonio, la familia, si bien es cierto, comprendemos que cuando uno hace su familia, tiene sus hijos, puede entrar dentro de esta familia nuclear, pero la familia se puede extender más allá y permite estos lazos
de solidaridad, de cariño, de comprensión, de amor, etcétera. Muy bien, Emily, muchas gracias por tu ejemplo. Y vamos con este último caso, pero esta vez respondiendo a ver al tema de las funciones, ¿ok? Marco es un adolescente que vive con sus abuelos debido a que sus padres trabajan en otra ciudad por motivos laborales, porque en la ciudad donde están no hay muchas oportunidades de trabajo. En la escuela, eh, Marco está mostrando problemas de disciplina y falta de respeto hacia sus compañeros y profesores. Según lo analizado y lo que yo les he comentado, ¿cuál es la responsabilidad o la función de la familia en la formación educativa de Luis? José Antonio. La función educativa, Ya. profesora, o ¿cuál era la pregunta exactamente? De, En base al caso, ¿cuál es la responsabilidad de la familia en relación a la formación educativa que está recibiendo Marco en el colegio? ¿Cuál de estas cuatro es? ¿Reproductora, económica, educativa, recreativa? es la recreativa. ¿Estresado? ¿Sí? ¿Y por qué? Porque si tiene una mala conducta en la escuela es por de repente porque está en otro lado, ¿no? Y no tiene de repente la recreatividad y todo eso. Ok. Eh, muchas gracias, José Antonio. Magno. Hola. Yo digo que es falta de- De... mm, O si no, me pueden decir también qué de las funciones está fallando. la función educativa de parte de sus padres y madres, del padre y madre, ¿no? Porque si dice que los papás no están con él porque tú sabes, y eso es bien cierto que de la casa sale la educación, ¿no? Y es por eso que como el chico no tiene sus papás, quien lo guíe, quien los corrige, obviamente que se comporta así, ¿no? Porque su papá no les está educando como debería hacerlo. Ok, muchas gracias. Entonces, ok, a raíz y también por lo que puedo ver por el chat, algunos mencionan educación, otros mencionan la económica. Lo que sucede en el caso es que los padres de Marco, por precisamente cumplir esta función económica de poder solventar las necesidades y gastos que pueda tener Marco, ha dejado de lado esta función educativa. Pero además también la función reproductora. ¿Se acuerdan que cuando yo les mencioné de la función reproductora, no se limitaba únicamente a poder, a esta función de la procreación, sino también al cuidado? Entonces, es un conjunto de los dos, porque si bien es cierto, por un lado vemos que está fallando en la formación académica, es porque hay esta falla en la formación ética personal del adolescente. ¿Ok? Entonces es un conjunto de los dos. Ahora, cuando eso sería todo en lo que respecta al contenido teórico y la aplicación de los casos. Van a poder ingresar a su receso. Denme un momento, por favor. Ok, sí. Quiero dejar estos últimos 4 minutos para poder, uno, saludar a los chicos y chicas que están ingresando recién, esta es su primera clase, para contarles un poco y recordar cómo va a ser la dinámica en esta segunda hora práctica. Vamos a intentar resolver los ejercicios del libro, todos, y como han podido ver, a veces el tiempo sobra. Entonces yo he creado una serie de ejercicios adicionales para que podamos complementar y reforzar lo aprendido en clase. Ahora, em, la dinámica va a ser igual a la clase anterior. Yo voy a armar los grupos
y ustedes van a tener que dialogar, debatir entre ustedes y poder complementar con sus respuestas aquí en el salón, en el aula general. Yo sé que en la clase anterior habían muchas quejas de que habían alumnos que no estaban participando, que habían alumnos que no conversaban o que simplemente no respondían. Y si bien es cierto, yo también me paso por cada mini sala para poder corroborar que ustedes estén conversando, dialogando. Si en caso eso no sucede, ustedes me escriben un mensaje a mí o a la moderación diciendo que el alumno tal, tal y tal no ha participado, ¿ok? Entonces, por más que ustedes en los últimos minutos, Giancarlos, por favor, tu micrófono. Entonces, por más que ustedes en los últimos minutos digan presente, no se les va a considerar que hayan estado en el salón porque no han estado participando. Entonces, si bien es cierto, estamos en un aula virtual, no dejemos de lado, chicos, el poder interactuar y el poder estar en lo que es una constante participación. ¿Ok? Entonces, por favor, apenas se cumplan los 20 minutos de su receso, iniciamos, se arman los minigrupos y como siempre, asignen a su delegado o delegada de grupo para que pueda dar la respuesta que han elaborado en conjunto. ¿Ok? ¿Hay alguna otra consulta, pregunta? Ok, yo puedo comprender que algunas personas puedan ser tímidas, yo también lo he sido en algún momento, eh, pero tratemos un poco de romper el hielo, ¿ok? De a pocos. Y para las personas que no puedan prender sus micrófonos, por favor, escríbanlo por el chat. Eh, Escríbanlo por el chat y yo también voy a estar muy pendiente del chat, así que no se preocupen por ese aspecto. Sí, después del break va a ser que vamos a resolver los ejercicios prácticos. Listo. Recuerden que lo importante es que ustedes tengan que participar. Y sobre el trabajo, chicos, yo me doy un tiempo para poder darles las clases a ustedes. Entonces, lo mínimo que yo espero es que ustedes también estén en un espacio de trabajo, en un espacio de estudio óptimo para poder prestar atención y participar, ¿ok? Entonces, hagamos un esfuerzo para poder cumplir también con las obligaciones. Ahora, ya siendo las 8:20, pueden ir a su receso y nos vemos en 20 minutos. Gracias, profesora. Hola, profesora, disculpe que te corto un ratito, nomás un ratito. Lo que pasa es que yo recién hoy día ingresé, el viernes pasado no pude, bueno, tenía otro compromiso Ujú. y, y no me dio el tiempo de ingresar. Por eso, como hoy es mi primera clase con usted, bueno, creo que después del break me puedes dar una pauta, creo que de la interacción con los demás, se va a crear un grupo, me das una parte, una pauta para poder como organizarnos entre compañeros para poder crear el grupo, ¿no? Y Sí, nada, es eso nomás. Gracias, profesor. ok, no te preocupes, tranquilo. Misma consulta, ¿quién Sí, crea los grupos? yo los creo y son creados de manera aleatoria. Ay, ok. Ah, ok, ok, ok. Eso también me olvidé de preguntar, eso justo te quería Ok, preguntar si... Miss, póngame de grupo con Magno y ok, listo. Entonces tendré que crear los grupos manuales. Listo, ok. Cualquier otra duda me lo pueden decir después del receso o por el chat. Voy a estar atenta también. A mí póngame con quien sea, profesora. Igual la cuestión es ayudar a los Ok, compañeros. ok, profesora, Ok, gracias. gracias, José Antonio.